Entonces, ya, vamos a comenzar ahora a ver, en algunos casos va a ser repaso integral, en otros casos va a ser presentarles las integrales, a aquellos alumnos que no hayan alcanzado el semestre pasado a verlo. Lo primero es el formulario que les acabo de subir, que es el formulario. Estas fórmulas que están acá son lo fundamental para poder trabajar con el formulario, que en el fondo aparece la regla de la cadena implícito. Aquí son más específicas, con estas de acá no las van a usar las que aparecen de ahí en adelante, ¿ya? Siendo que fundamentalmente yo les entregué el formulario enterito, pero son fundamentalmente, vamos a trabajar con las fórmulas que aparecen acá al principio, ¿ya? La fórmula 1, después vamos a practicar esto, vamos a aterrizarlo en ejercicio. De acuerdo a la primera fórmula, nos dice la integral de un producto. Esta es la fórmula de la integración por partes, ¿ya? Esta que está acá, la fórmula 2, es una de las más usadas. Dice la integral de una expresión que es un u, que es un corchito que depende de la variable x, elevado a un número n, respecto de u, es u elevado a n más 1, partido por n más 1, más una constante, la integral de la derivada de u partido por u, etcétera, etcétera. ¿Para qué las voy a leer? Las vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir ahora, el formulario ojalá lo tengan a mano, o le saquen una foto, o sáquenle una foto, digamos, se los mandé por el chat, pero sáquenle una foto a esta parte, a esa pantalla, que es la que vamos a utilizar ahora. ¿Ok? Ya. Ya. Y nos vamos a ir, por ejemplo, acá, con el apunte. ¿Ya? Obviamente dice 2020, pero obviamente lo vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué cosa es una integral indefinida. En el fondo, una integral indefinida es una expresión de esta forma, donde aparece la integral respecto de una expresión que depende de la variable x respecto de la variable x. ¿Esto cómo se lee? Se lee la integral de f de x integral de f de x respecto de la variable x. Esta integral va a ser igual a una f grande de x más una constante, si es que al derivar esta función grande nos da lo del argumento. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, lo siguiente. Si uno tuviera, por ejemplo, la integral de 2x respecto de la variable x. Esta integral siempre va conectada con un dx, porque este dx nos dice integre este argumento respecto de la variable x, o sea, este elemento nos indica respecto de qué variable estamos integrando. Entonces, la pregunta que se hace cuando uno les plantea esto, algo así, es ¿qué cosa derivada respecto de x nos da 2x? Entonces uno dice, bueno, x al cuadrado. Claro, sí que me deja escribir, pero como no me está dejando escribir mi lápiz, x cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes toman x al cuadrado, que se lo tienen que imaginar que está escrito ahí, porque como les digo, mi lápiz no me deja escribir, ahí está, recién se activó, como que tiene efecto tardío de activación. Entonces, x al cuadrado. ¿Por qué? Pues, si uno toma el x cuadrado y lo derivamos respecto de x, nos da 2x. ¿De acuerdo? Ahora alguien podría decir, pero también x cuadrado más 3. Sí, y yo le digo sí, está correcto, pues la derivada de x al cuadrado más 3, nos queda la derivada de x cuadrado que es 0, perdón, la derivada de x cuadrado que es 2x, más la derivada del 3 que es un 0. ¿Y esto nos da lo que aparece acá adentro? Sí, por lo tanto esta también está correcta. Entonces, y así, cualquier x cuadrado más una constante nos va a servir. Por lo tanto, la integral de 2x respecto de x es x cuadrado más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar esta expresión nos queda efectivamente lo que aparece en el argumento de la integral. ¿De acuerdo? Por eso se dice que la integral es la antiderivada, porque es lo que deshace la derivada. ¿Ya? Entonces tenemos como fórmulas la integral de una suma o de una resta de integrales. Nosotros podamos separar en la integral de uno más o menos la integral del otro.
la integral de una constante por una expresión que depende de x, sale la constante para afuera y nos queda la integral de f de u de u. ¿De acuerdo? Podemos sacar las constantes para afuera. ¿Cuándo hablamos de constante? Cuando es un número, una expresión que no depende de esta variable. ¿De acuerdo? La integral de un u elevado a n va a ser u elevado a n más 1 partido por n más 1, y la integral respecto de x es logaritmo natural del valor absoluto de x. Vamos a ver algunos ejemplos de estas fórmulas. Vamos a ir a la pizarra. Por ejemplo, les voy a anotar ahí al ladito qué fórmula vamos a ocupar. Por ejemplo, si uno tiene la integral de 3x al cubo menos 2 tercios x elevado a menos 4 más 7. Supongamos esta integral que está acá. Primero, esta es la integral de una suma de una recta de expresiones que dependen de la variable x, por lo tanto nosotros podemos separar, va a ser la integral de esto menos la integral de esto otro más la integral de esto, ¿ya? Entonces nos va a quedar la integral de 3x cubo respecto de x menos la integral de 2 tercios por x elevado a menos 4 respecto de x más la integral de 7 respecto de x. ¿De acuerdo? Lo único que hemos hecho ahí es separar las integrales. ¿De acuerdo? Después vamos a ocupar el hecho de que la integral de una constante por una expresión que depende de x, la constante puede salir fuera de la integral. ¿De acuerdo? El 2 tercios también es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. Lo mismo con el 7, que es una constante, y adentro se queda un 1 que no se escribe. Aquí hay como un 1 así, de esos unos fantasmas, que no está escrito, pero está en el estadio. Está. ¿Ok? Y ahora vamos a ocupar estas fórmulas. La integral respecto de la variable x siempre es x. Siempre es más una constante. Al final siempre va una constante. Y la otra fórmula es la integral de algo que depende de x elevado a un número, va a ser el algo elevado al número más 1 partido por el número más 1. Siempre, y al final se le agrega una constante. Entonces aquí vamos a ocupar estas dos fórmulas. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto va a ser igual a 3 por... Fíjense, ¿cuánto es la integral de x elevado a 3 respecto de x? En el exponente hay un número. El u, ojo, aquí el u es una función. Es una función de x, un corchito que depende de la variable x, ¿ya? Entonces, la integral, el u es como que en este caso fuera x. ¿Se fijan? El u es x. Elevado a un número. El número, el n, es 3. El n en esta fórmula es una constante. El n vale 3. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La integral de algo elevado a n es el algo elevado a n más 1 partido por n más 1. O sea, la integral de algo elevado a un número va a ser el algo elevado a n más 1, que sería 3 más 1, 4, partido por 4. ¿Se fijan? La constante se pone al final del ejercicio, cuando estamos trabajando con integrales indefinidas. Indefinidas cuando no tiene numeritos acá. Después más tardecito vamos a ver cuando tenga números. Menos 2 tercios por la integral de x elevado a menos 4 respecto de x. De nuevo, usamos la misma fórmula. Va a ser, ¿cómo resolvemos esta integral? Va a ser x elevado a menos 4 más 1, nos queda menos 3, partido por menos 3, ¿no es cierto? Menos 4 más 1 es menos 3. ¿Sí? Partido por menos 3, más 7 por. ¿Cuánto es la integral de dx? La integral de dx es x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir esto de manera más bonita, más ordenado. Menos con menos nos queda más, nos queda 2 novenos por x elevado a menos 3 más 7x. ¿Integramos todo? Sí, porque ya no aparece ninguna integral, por lo tanto va a ser igual a esto, y al final le agregamos la constante. Si ustedes observan, si nosotros derivamos esta expresión, al derivar todo esto, nos va a dar lo que aparece dentro de la integral.
Ya, échenle un vistazo para que me digan si hay alguna pregunta. Profe, Diga. siempre vamos a tener que considerar que se está sumando con una constante en cualquier otra integral. Las constantes siempre usted las agrega al final del ejercicio. Siempre le agrega Ya. una constante. ¿Por qué? Porque la derivada, mire, imagínense, la derivada de esto sin la constante es lo mismo que la derivada de esto con la constante. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva algo con una constante, la derivada de la constante es 0. Entonces no le aporta nada, ¿me entiende? Entonces por eso se le agrega, porque aquí, si uno deriva esto más 1, ¿le da lo de adentro? Sí. Si uno deriva esto más 100, ¿le da lo de adentro? Sí. Si uno deriva esto menos 824 partido por 63, ¿le da eso? Sí. Por lo tanto, esta constante puede tener múltiples valores. Por eso hay que agregarla, porque cualquier expresión que tenga esta forma más una constante, su derivada da lo de adentro. Por eso el resultado de esta integral es esto, y hay que ponerle la constante al final del ejercicio. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a practicar un poco con las otras fórmulas. Por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de seno de 3x respecto de x. A ver, aquí vamos a tener la integral de seno de u, eso es el seno, es menos coseno de u, más la constante. Y aprovechemos al tiro la integral de coseno de algo. Acuérdense que este es el argumento de la función coseno respecto de u, es seno de u más la constante. Y también vamos a aprovechar el ejercicio, la integral de e elevado a u de u es igual a e elevado a u más la constante, y la integral de 1 partido por u de u es el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Entonces, todavía no vamos a hacer sino que vamos a hacer un ejercicio mezclado, donde ocupemos todas estas formas. Por el problema número 2, miren, soy inmensa. Quería hacerlo con la vía azul. Ya, ahora sí. Problema número 2. La integral de seno de x menos 1 partido por x más 2 partido por la raíz cúbica de x menos coseno de x. Ya, la integral de esto que está acá. Lo primero que uno tiene que hacer es mirar de manera formal y ordenada si uno puede escribir esto de manera más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces veamos, si ustedes se fijan acá, esto es lo mismo que tengamos, no estamos integrando todavía, sino que estamos escribiendo, esa la dejamos tal cual porque hay una fórmula. Pero ustedes están de acuerdo que esto que está acá es lo mismo que escribamos x elevado a menos 1/3 usando propiedades de potencia. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estoy usando propiedad de potencia nomás. Entonces ahora la integral de una suma a la resta es la suma o la resta de las integrales. Fijan, estamos distribuyendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Cuánto es la integral de seno de x de x? Menos coseno de x, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula. ¿Cuánto es la integral de menos 1 partido por x respecto de x?
logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Sí? Esta es la integral. Más, fíjense que el 2 sale para afuera, ¿no es cierto? Nos queda 2 por la integral de x elevado a menos 1/3 de x. Esta todavía no la hemos sacado, sino que sacamos la constante fuera. Menos, ¿cuánto es la integral de coseno de x? De x es seno de x. Entonces esto va a ser igual a menos coseno de x menos logaritmo natural de valor absoluto de x más 2 por. ¿Cuánto es la integral de x elevado a menos 1/3? Voy a borrarlo de arriba. ¿Cuánto es la integral de x elevado a menos 1/3? X elevado a menos 4/3, partido en 4/3. Perfecto, menos 4/3 partido por menos 4/3, ¿cierto? Y esa menos seno de x. Y a lo más podemos arreglar eso, dejarlo escrito más bonito. Este lo podemos poner acá adelante. Profe. Dígame. ¿Y el 2? ¿Dónde lo dejó el 2? Espérese un poquito, espéreme un poco, me distraje. Espéreme. Más 2 por. Este con este. Ahí está el 2, espérese. Menos el logaritmo natural de x. Y acá es menos, nos queda menos. Menos 3 medios, ¿cierto? Al simplificar el 4 con el 2, nos queda 2 partido por 4, nos queda 1 medio, ¿cierto? Por x elevado a menos 4/3. Y ahora que terminamos de integrar todo, le ponemos más la constante. Y eso que está ahí corresponde al resultado final de la integral. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ya. Ahora... Profe, una sí. consulta. Dígame. Cuando hace como la suma, o sea, la integral de algo que se está sumando dentro de un paréntesis, ¿está dejando como siempre el del medio, siempre va a quedar como negativo? No entiendo la pregunta, pero... Por ejemplo, ahí la integral de 1 dividido x con respecto a x. Ahí. ¿Esa queda negativo o es porque venía en el enunciado? Te saca, ¿cuál es esta integral? Esta integral es esta. Logaritmo natural, Claro. en este caso es x. Pero aquí hay un signo menos delante. Lo mantiene nomás. Ah, ya. Ya. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí. Ya. Ahora voy a mostrarles el libro que les mandé, les subí por el chat, que es un libro muy bueno, que es un libro de la Universidad de Valencia. A ver, Universidad de Valencia. Ya, lo voy a proyectar primero. Espérenme. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tiene ejercicios con respuesta. Miren acá, hay una primera parte. Esto está en la red, así que no estoy haciendo ninguna ilegalidad mostrándoles algo que es de una universidad española porque está en internet. ¿Ya? Aquí hay ejercicios de derivadas, que obviamente es su etapa superada para todos ustedes. Y acá hay ejercicios, fíjense, lo bueno que viene de grado de dificultad de lo más básico a lo más complejo. Es para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Y salen las respuestas al final, lo cual es súper bueno. Entonces, para efectos de la clase de hoy día, nosotros vamos a ver que hasta dónde podríamos hacer nosotros. Vendría a ser como hasta el 26 más o menos. A ver, espérenme, déjenme pensar. Como hasta el 26. Por ejemplo, sí, porque estos otros son por partes. Como hasta el problema número 26. Entonces de acá vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, a ver... Ya. Miren ese que está ahí, por ejemplo, o sea, le voy a dar como tips nomás, porque la idea es que ustedes después los practiquen y hagan. Esta integral que está acá, primero la idea es, por ejemplo,
dejar escrito de manera más sencilla lo que aparece dentro de la integral. Fíjense que en la pregunta número 5, esto va a ser lo mismo que la integral x elevado a menos 2 usando propiedad de potencia. Fíjense que acá aparece un x por raíz de x en el denominador. Ustedes saben que son lo mismo que x elevado a 1 por x elevado a 1 medio. Esto usando solo propiedad de potencia, que no estamos integrando nada todavía. Y 1 más 1 medio es x elevado a 3 medios. Entonces fíjense que eso, x elevado a 3 medios, aparece en el denominador. Por lo tanto es conveniente que lo escribamos en el numerador. Entonces nos queda más 4 por x elevado a 3 medios, ¿cierto? Más 2 respecto de x. ¿Se fijan? Entonces cuando integramos esto, separamos las integrales y nos queda la integral de x elevado a menos 2 respecto de x, más la constante, podemos sacarla al tiro para afuera, 3 medios respecto de x, más 2 por la integral de respecto de x. Y ahora recién vamos a comenzar a integrar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la integral de x elevado a menos 2? Sería x elevado a menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es x elevado a menos 1 partido por menos 1, ¿cierto? Más 4 por la integral de x elevado a 3 medios, perdón, menos 3 medios, ¿no es cierto? Porque en el denominador nos quedó x elevado a 3 medios, por lo tanto lo escribimos arriba y nos quedó como x elevado a menos 3 medios. Va a ser x elevado a menos 3 medios menos 1 o más 1, ¿no es cierto? Porque la fórmula dice la integral. Profe, ¿Sí? pero ¿cómo supo que era 3 medios? O sea, yo veo que x por la raíz cuadrada de x. ¿Ya? ¿No sería un medio? Ya, pues, x elevado a 1 por x Ah, claro, ya, se conserva la base y se suman los exponentes. claro, ya, gracias. Entonces aquí arriba nos va a quedar menos 3 medios más 1 partido por menos 3 medios más 1. Aquí ya estamos sacando la integral. Y la integral de dx sabemos que es x. ¿Se fijan? Entonces les va a quedar menos, este que está acá, 1 partido por x. ¿Cuánto es menos 3 medios más 1? Menos 3 medios más 1 nos queda menos 1 medio. Entonces nos queda más 4 por x elevado a menos 1 medio partido por menos 1 medio más 2x. Voy a seguir por acá. Y eso va a ser igual a esto. Este se da vuelta, ¿cierto? Nos queda menos 8 por x elevado a menos 1 medio. Menos 1 medio más 2x. Pero esto que está acá queda igual a menos 1 partido por x. Fíjense aquí, acordándose ustedes que por propiedad de potencia, si uno tiene, que me quedo grandote. Si uno tiene a elevado a menos n, eso es lo mismo que 1 partido por a elevado a n, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos x elevado a menos 1 medio, es lo mismo que tengamos partido por x elevado a 1 medio. Y x elevado a 1 medio es la raíz de x, ¿no es cierto? Acordándose también que si uno tiene x elevado a n partido por m por propiedad de potencia, eso es lo mismo que la raíz mésima de a elevado a n. Entonces, considerando eso, esto sería menos 8 partido por la raíz de x más 2x. Y esto que está acá corresponde al resultado de la integral. Que si ustedes se fijan, nos está faltando siempre más la constante. En este caso en el libro le ponen c, pero yo le pongo k. ¿Ya? Fíjense que ahí está la respuesta. Menos 1 partido por x, menos 8 partido por la raíz de x, más 2x más la constante k. Entonces, de la misma manera, la idea es que ustedes hagan, ojalá vayan uno por uno, porque así se van a ir afirmando en las fórmulas, ¿ok? Eso es usando las fórmulas de manera directa. Ahora, cuando nosotros, el método que nosotros vamos a ver se llama por sustitución simple, ¿ya? ¿Y para qué sirve? O sea, se lo voy a explicar en la práctica. ¿Para qué sirve el método de sustitución simple? Por ejemplo, fíjense en el problema número 7. En el problema número 7, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos la integral de e elevado a 5x
respecto de x. La fórmula de la integral de e elevado a u respecto de la variable u es e elevado a u más una constante. O sea, en el fondo, ¿qué cosa derivada respecto a la variable u nos da e elevado a u? El mismo e elevado a u. Fíjense que para aplicar esta fórmula, la variable que aparece acá arriba en la exponencial tiene que ser la misma variable que aparece acá, tiene que aparecer lo mismo. Si ahí dice u, acá tiene que decir u, y ahí podemos aplicar la fórmula. ¿Cuál es nuestro problema acá? Si ustedes se fijan aquí en el argumento, en el exponente de la integral aparece 5x, pero aquí aparece x. Por lo tanto, no podemos aplicar esta fórmula de manera directa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una sustitución. Y aquí usamos el método que se llama sustitución simple. Ya no la voy a poner simple, pero por sustitución. ¿Qué significa? Que tenemos que calcular nosotros la integral de elevado a 5x respecto de x. Entonces, nosotros vamos a transformar esta integral que depende de la variable x en una integral que dependa de una nueva variable, que la vamos a llamar u. Entonces uno dice, sea u, ¿cómo uno elige ese u? Porque muchos alumnos preguntan, dicen, pero profe, ¿cómo lo elijo? Bueno, primero en la práctica uno le va a indicar, dada la estructura de la forma de la integral, cuál es el u conveniente. El u siempre se elige pensando en el argumento feo que aparece en la integral. El argumento feo es 5x, no sé qué tan feo sea, pero así como súper feo no es, pero es el argumento raro, digamos, diferente. Sea u igual al argumento, 5x. Entonces, ¿qué hace uno después? Uno deriva u respecto de la variable x. Son pasos que siempre se hacen. Sea u igual a 5x, derivemos u respecto de la variable x. ¿Cuánto es la derivada de u respecto de x? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? 5. 5, ¿no es cierto? Parece que usted es el único. ¿Quién habla? ¿Quién me responde? Dígame el nombre, ¿no? Luis. Oh, gracias, don Luis, por responder, porque parece que es el único que está en clase. Los demás están durmiendo siesta. O no sé, o están tímidos. Nadie más me habla. Así que muchas gracias por responder, don Luis. Así no me hace sentir que estoy sola explicando cosas. Ya, continuamos. Entonces, la derivada de u respecto de x es 5, ¿no es cierto? Que es la derivada de esto respecto a la variable x, 5. A partir de acá, uno despeja el de x. Entonces, si se fija, de x, bueno, lo podemos hacer al lado que corresponde mejor para que no se ponga. Si nosotros hacemos de u partido por 5, nos da el de x, ¿cierto? Despejamos el de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar ahora nuestra integral que partió con la variable x, ahora vamos a dejar todo escrito respecto a la variable u. Entonces esto va a ser igual a la integral de e elevado a, ¿qué cosa es 5x? Aquí lo tenemos. Es u por dx, pero dx es de u partido por 5. ¿Se fija? Las constantes, acuérdense que salen fuera de la integral. Entonces esto va a ser 1/5 por la integral de e elevado a u respecto de u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Diga. si hubiese sido con que hubiésemos derivado y nos hubiese dado como, no sé, por ejemplo, en vez de 5, 1 dividido en 5, o sea, hubiese sido al final de u dividido en 1 dividido en 5 o no? No lo entiendo mucho, pero no le entiendo lo que me está preguntando. Sí, Que lo que pasa es que en vez de que no hubiese dado 5, como en el caso de ahí, la u que era 5 por x, en vez de 5 por x hubiese sido eso. si hubiese sido eso, esto en el fondo es 1 partido por 1/5. ¿Me entiendo? O sea, como... Claro, pero en el de u, ¿se hubiese podido escribir dividido en 1 dividido en 5 o no? No le estoy entendiendo lo que me está preguntando. Si la derivada de u respecto de x hubiese dado 1/5,
¿Eso me está diciendo? ¿Claro? ¿Sí? Debería que usted simplemente se preocupa de despejar el de X nomás. Ah, ya. Ya, entonces queda así. Lo que Ya quiere te quieres. despeje el de X nomás. ¿Ok? Ya, ¿Ya? sí. Ya. Entonces, ahora podemos aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la integral de elevado de u de u? Por fórmula es e elevado a u. La constante siempre al final del ejercicio, ¿ya? Cuando uno sabe que terminó el ejercicio, por ejemplo, en este caso, esta integral depende de la variable x, por lo tanto el resultado tiene que terminar en la variable x, y nosotros estamos terminando en la variable u, por lo tanto tenemos que hacer el reemplazo. ¿Qué cosa es u? Es 5x. En vez del u, reemplazamos. Y listo. Y ahora terminamos. Como terminamos, le agregamos la constante k. ¿Se fijan? Y ese resultado es el mismo resultado que está acá. Como les digo, aquí usan la letra C, yo uso la letra K. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Este es el primer ejercicio de sustitución simple. Aquí aparece otro, acá aparece otro, por ejemplo, acá en esta integral que está acá, la integral, miren las 6. Tenemos las 7 hechas, no lo vamos a hacer todo, sino que estoy aprovechándome de este listado para ir explicándole cosas. En la pregunta número, acá, fíjense, no, la integral de seno de ax respecto de x, acuérdense que este es el argumento de la función seno. No hay una multiplicación acá, es seno de ax. Y nosotros sabemos la fórmula, que seno de u respecto de u es menos coseno de u más una constante. Este está en el formulario. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la integral de seno de a por x respecto de x? Dice, bueno, no puedo usar esta porque para que poder usarla directamente en el argumento de la función seno tendría que ser igual a la variable que aparece acá. Porque esto, u, y ahí aparece el mismo u. Eso significa que tenemos que hacer por sustitución, simple. Por sustitución. Entonces, sea u, ¿qué cosa? El argumento feo. ¿Cuál es? Bueno, se supone que acá en este ejercicio el a es una constante, obviamente. Digamos, no está escrito, pero sí, está implícito. Parece que el enunciado general aparece eso. ¿Cuál va a ser la variable u que vamos a considerar? A por X. A por x, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la derivada de u respecto de x? Sería la derivada de a por x, que es a. Y de nuevo, de acá despejamos el de x, nos queda de u partido por a, va a ser igual a dx. ¿Ok? Y después, ¿qué hacemos? Simplemente volvemos a nuestra integral y la resolvemos. Y hacemos los cambios. Esta integral está respecto a la variable x, por lo tanto ahora vamos a dejar escrito respecto a la variable u. Entonces va a ser la integral, el a por x, sabemos que es u, multiplicado por el de x. ¿Pero qué cosa es de x? Es de u partido por a. ¿De acuerdo? Y esto que es igual, voy a seguir por acá. 1 partido por a. ¿Cuánto es la integral de seno de u de u? Listo, la tenemos. Es menos coseno del u. Ah, pero este resultado está en función de u. Nosotros partimos con una integral que está en la variable x. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 partido por a por coseno de u, pero u es ax. ¿Se fijan? Ax. Y esto más la constante k. Y esto que apareció ahí corresponde efectivamente a esto, que corresponde a la solución de la integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya?
A ver, ahora vamos a hacer, por ejemplo, acá abajo. Miren el número 12. El número 12, que pareció al 11. Si ustedes se fijan, este y este son similares. Por lo tanto, vale la pena que vamos haciendo de muestra, porque la idea es que todos los demás ustedes lo hagan. La única manera, así como cuando ustedes aprendieron en cálculo 1 a derivar, que tuvieron que hacer un chorro mil ejercicios, en integrales tienen que hacer lo mismo. Tienen que integrar, 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 integrar. Y qué mejor que tener las respuestas, porque así van a saber si lo que están haciendo está correcto o no. ¿Ya? Entonces en el problema 12 dice calcular la integral de 1 partido por coseno al cuadrado de 7x respecto de x. Ah, pero uno sabe que 1 partido por coseno de x, esto es secante de x, ¿no es cierto? Eso son cosas trigonométricas que uno tiene que saber, así como uno sabe que 1 partido por, no con derivadas ni con integrales, sino que así como por definición. Perdón, la voy a escribir. Uno sabe que la secante de x es 1 partido por el coseno de x, y uno sabe que la cosecante de x es 1 partido por seno de x, ¿no es cierto? Recordando, la tangente de x es el seno de x partido por coseno de x, y la cotangente de x es el coseno de x partido por seno de x. ¿Ya? Esas son las trigonométricas más famosas. Entonces, uno dice, bueno, aquí tengo 1 partido por coseno cuadrado de 7x. Esto va a ser lo mismo que la integral. Fíjense que si coseno de x, no la puse, ahí está. 1 partido por coseno al cuadrado de esto, pero 1 partido por, esto es lo mismo que uno tenga 1 partido por coseno de 7x al cuadrado, ¿cierto? Respecto de x. ¿Y a qué es igual 1 partido por coseno de x? Es la secante de x. Me comí el 7 ahí. Entonces, ¿cierto? Secante al cuadrado. Y esto es lo mismo que tengamos la integral de la secante al cuadrado 7x. Todavía no hemos integrado nada, solamente lo estamos escribiendo de manera conveniente para poder visualizar alguna fórmula que nos pueda servir. Entonces, ahora dejamos de compartir pantalla y nos vamos a nuestro formulario, que no sé dónde lo dejé. El formulario, aquí está, no lo había abierto. Espérenme. Nos vamos al formulario, el formulario que está acá, y uno dice, bueno, estamos pegados en la secante cuadrado. ¿Dónde está esa fórmula dentro de estas 20 fórmulas? La integral de la secante al cuadrado de algo respecto del algo. ¿Dónde está? ¿Cuál fórmula corresponderá usar, creen ustedes? ¿La 8? Es la 8, ¿no es cierto? Porque dice la integral de secante cuadrado de u respecto de u es tangente de u, ¿cierto? Por lo tanto, esa fórmula nosotros la vamos a llevar a nuestra pantalla, a la pizarra. Bueno, ¿me fue la pizarra? No estaba escribiendo en la pizarra. No estaba escribiendo. Está, en el apunte parece. Claro, bueno. Se me borró el apunte. Se borra, claro, porque esto es un PDF. Bueno, no importa. La voy a escribir de nuevo. Aquí estamos, en la pregunta 12. Se me olvidó que se me borraba. Ya, la pregunta 12, esto es lo mismo que la integral de secante al cuadrado de 7x respecto de x. ¿Y qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos la fórmula, que la integral, que la acabamos de ver recién, que la integral de secante cuadrado de u es igual a la tangente, me gusta escribir la tan, me gusta la tangente de u. Bueno, no me deja escribir ahí la u, pero bueno. Es igual a la tangente de u más la constante. ¿Ya? Entonces, teniendo esta fórmula,
Uno dice, ya, pero tengo que tener el argumento de la secante igual a este, pero aquí tengo 7x, no tengo x. Entonces, de nuevo, por sustitución simple, que tenemos sea u igual a 7x. Entonces, la derivada de u respecto de x va a ser igual a 7, ¿no es cierto? De la misma manera, despejamos de x, ¿cierto? Entonces, y pasamos esta integral ahora a la variable u. Entonces va a quedar secante, ay, no me deja escribir. Bueno, secante cuadrado de u respecto de u. Como que después me pesca, ¿sí? Después me aparece la rayita. Bueno, va a ser la integral. Como que me juega una mala pasada, como que me está traicionando. Y sabe que cambié el lápiz. Y también hice un cambio de pizarra, pero no sé. Eso es secante cuadrado de u respecto de u, partido por 7. Ya. Vamos a la pizarra. Teníamos la integral de secante cuadrado de 7x respecto de x. Entonces hicimos u igual a 7x de u respecto de x, que es igual a 7. Por lo tanto, du partido por 7 es igual a dx. Entonces reemplazamos y nos queda la integral del secante cuadrado de u por dx, que es du partido por 7. El 1/7 sale para afuera como constante y nos queda la integral de secante cuadrado de u, ¿cierto? Y esta por fórmula sabemos que es la tangente de u. ¿Ya? Pero acuérdense que si la integral parte con x, el resultado tiene que terminar con x. Por lo tanto, esto va a ser 1/7 por la tangente de u. ¿Pero qué cosa es u? 7x. ¿De acuerdo? Y aquí terminamos, sí, más la constante. Y la integral de la secante cuadrado de 7x de x es igual a 1/7 de la tangente de 7x más la constante. ¿Ok? ¿Ya? Ahora les voy a poner acá un ejercicio inventado, más ejercicios. Hay cosas más encalladitas así. Por ejemplo, a ver, calcular la integral de 3x cuadrado, no, 3x, la integral de 3x menos 1 elevado a 2021. Así que se vaya pronto. ¿A qué sería igual esa integral? Ya, les voy a dar unos minutos para que la saquen ustedes y me den la respuesta. Les voy a dar esa y esta otra que está acá, que sería la integral de, a ver, espérenme. Ya, esas dos integrales. Acuérdense que tienen que usar el formulario de las integrales. ¿Ya? Tienen 5 minutos para que trabajen en estas integrales. ¿Puede esperar un poquito, profe? Que estoy en la 1 todavía, ya terminándola. Ya, ok, un ratito más. Ya. Entonces, vamos a revisar este por sustitución simple. Entonces, de nuevo, sea u igual a 3x menos 1, la derivada de u respecto de x es igual a 3, por lo tanto, de u partido por el 3 nos da el de x, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos la integral, nos queda u elevado a 2021 por dx, que es de u partido por 3, sacamos la constante para afuera, y eso nos va a dar 1/3 por u elevado a 2021 más 1, que sería 2022 dividido por 2022, ¿cierto? Y eso va a ser igual a una 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 6066 por el u elevado a 2022. ¿Pero qué cosa es u? Es 3x menos 1 elevado a 2022 más la constante. ¿Les dio eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya.
Muy bien. Por lo menos a don Luis le dio. Lo demás será un misterio. Misterio. Yo espero que sí. Ya, ¿qué pasó en este? Este tiene su trampita. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora este es distinto, porque la variable aparece en el exponente. Entonces hay que hacer un truquillo, que es el siguiente. En general, siempre que uno tenga a elevado a b, esto es lo mismo que escribir e elevado a b por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Esto no tiene ni que ver ni con derivadas, ni con integrales. Es una forma distinta de escribir algo elevado a otra cosa. ¿Ya? Y esto se demuestra súper fácil. ¿Por qué? Porque por propiedad del logaritmo natural, este b pasa en el exponente, y como la exponencial es la inversa del logaritmo natural, se anulan y queda a elevado a b. Pero ustedes pueden llegar y ocuparlo. Entonces, en este caso de este ejercicio, lo primero es usar esa fórmula para transformarla. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a la integral. ¿Qué cosa es 2 elevado a x? Es e elevado a lo que está arriba, el exponente de arriba, x por el logaritmo natural de la base. ¿Se fijan? Logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y esto respecto de x. No hemos integrado nada todavía, sino que hemos escrito el 2 elevado a x, que es esto, usando esta fórmula. ¿Ok? Y ahora vamos a usar una sustitución simple, sea u igual a x por logaritmo natural de 2. Sería el argumento que está acá arriba. ¿Cuánto es la derivada de u respecto de x? Fíjense que esto que está acá, acuérdense que es una constante. ¿Cuánto es la derivada de x por una constante? Es la constante, ¿no es cierto? O sea, el logaritmo natural de 2. ¿Ok? Porque es como que fuera la derivada de 5 por x, o x por 5. La derivada de x por 5 es 5. ¿Ya? Y de acá, de nuevo, despejamos el de x, nos queda de u partido por el logaritmo natural de 2 igual al de x. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a nuestra integral y reemplazamos. Nos va a quedar la integral de e elevado a u por dx, pero dx es de u, partido por el logaritmo natural de 2. ¿Estamos de acuerdo? Logaritmo natural de 2 es una constante, por lo tanto 1 partido por el logaritmo natural de 2 por la integral de e elevado a u de u. ¿Sí? Esta es constante, por eso el logaritmo natural de 2 salió para afuera. Y nosotros sabemos la fórmula de la integral de e elevado a u de u, que es e elevado a u. ¿Se fijan? Y ahora, simplemente, ¿qué cosa es u? U es x por logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahora voy a borrar un poquito acá arriba. Esto que está acá, voy a seguir acá arriba. Va a ser 1 partido por el logaritmo natural de 2. ¿A qué es igual esto? Miren acá. Esto es esto, ¿cierto? Por lo tanto nos va a quedar 2 elevado a x. Y esto más una constante. Y esto es el resultado, la integral de 2 elevado a x respecto de x es 1 partido por logaritmo natural de 2 por 2 elevado a x más la constante. ¿Ok? ¿Ya? Sí, profe. Ya. Oiga, profe, Sí, diga. pero igual, bueno, yo no razoné de esa forma como lo hizo usted, pero solo me dediqué como a aplicar lo que salía en el... ¿Aplicó fórmula directa? ¿Eso hizo? Claro, dio, sí, Ah, ya, da lo mismo. Lo que pasa es ya, que seguramente usó, a ver, déjeme mirar el formulario. El formulario, aquí está. Claro, si en el fondo tiene que haber ocupado esta, la 5. claro, ¿Sí?
excelente, igual está bueno. Lo que pasa es que yo fui por el camino más largo nomás. ¿Ya? ¿Ok? Ya. A ver, déjenme buscar algún ejercicio. A ver este, el número 20. ¿Cómo harían el 20? Fíjense que tenemos la integral de x partido por la raíz de 2x cuadrado más 3, por sustitución simple, porque es el único método, aparte de ocupar la fórmula directa, que tenemos programado para hoy día. ¿Cuál es el argumento más feo que aparece en el ejercicio? Profe, no se ve. Oh, ya, ahora sí. Ya, voy a escribirlo, no. Esta que está acá, la 20. Ahora sí, ¿cierto? Ya, la 20. ¿Cuál es el argumento más feo? Lo que está dentro de la raíz cuadrada. 2x cuadrado más 3. ¿De acuerdo? Y hagan el mismo procedimiento. O sea, solamente les estoy mostrando un referente nomás, algunas pistas para lo que ustedes van a hacer después, ¿ok? Porque es más de lo mismo. Ahora, todos estos ejercicios, en realidad yo pensé que hasta ahí nomás, pero en realidad todos hasta acá, hasta el 43, ustedes pueden hacer. Porque después viene integración por partes y eso es algo que está programado para la próxima semana. Claro, bien digo. Esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes que hagan? Bueno, lo pueden hacer ahora en clase o se los puedo dar de tarea. En realidad yo prefiero que ustedes se sienten, tomen su formulario y empiecen a trabajar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? A ver, para que podamos avanzar bien en integración por parte, ustedes necesitan tener todo esto dominado. Entonces, partan desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 43. Háganlos todos, ¿de acuerdo? Porque esto es puro uso de fórmula y de sustitución simple. ¿Ok? Entonces el día lunes yo les voy a pasar integración por partes y vamos a hacer ejercicios tipo prueba de esta parte de la integral. ¿Ok? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Ah, hay otro material que también se los voy a dar. Espérense. No sé si se los incluí, pero se los voy a subir en el chat, que es, espérenme. A ver, otro apunte. No, el apunte que dice métodos de integración, ese apunte, que ustedes ya lo bajaron, ya se los pasé. A ver, se los voy a mostrar porque para que no se me vayan a confundir. A ver, este con un lapicito que también está en la, ¿cómo se llama? Está en internet, así que no hay nada ilegal acá. Espérenme, métodos de integración. Ya. Ya. En este apunte, fíjense, aparece fórmula cambio de variable. Cambio de variable es el único método que nosotros hemos visto hasta ahora y es el único, y después va a haber integración por parte. Estas tres cosas que están acá no las vamos a ver, ¿de acuerdo? Solo cambio de variable e integración por parte. Por lo tanto, en estricto rigor, ustedes pueden hacer todos los ejercicios que aparecen acá y que están desarrollados y resueltos completos. Miren, fórmula de cambio variable, que en el fondo es la sustitución simple que nosotros estamos usando. Yo lo que les sugiero es que tomen el ejercicio. Miren, este es súper parecido al que yo les puse con elevado 2021. ¿Se fijan? Entonces, tomen el ejercicio, lo resuelven y después miran el final. ¿De acuerdo? Miren este otro, coseno a la cuarta de x por seno de x. Miren este ejercicio. Este no es fórmula directa. La idea es que uno sea capaz de escribir
esto como un u conveniente. Por ejemplo, en este caso particular, el u es coseno de x, porque si ustedes se fijan acá, espérenme, si ustedes se fijan acá en este ejercicio, esto es lo mismo que tengan la integral de coseno de x elevado a la cuarta por seno de x de x. ¿Cuál es el argumento feo? No puede ser x, porque si ponen u igual a x, esa sustitución no sirve de nada, porque si ponen u igual a x no están cambiando la integral, ¿de acuerdo? Van a llegar a la misma integral, entonces obviamente no les sirve cambiar u igual a x, entonces sea u, el u que les conviene es el coseno de x, entonces sea u igual a coseno de x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u respecto de x? La derivada de coseno es, no me deja escribir. La derivada de u respecto de x es menos seno de x, ¿cierto? Entonces despejan de acá, les queda menos de u partido por seno de x igual a de x, ¿se fijan? Entonces vuelven a la integral, les queda la integral de u elevado a la cuarta por seno de x, que en el fondo también en este caso particular, dado que apareció esto entero, este producto, también hay algunos libros y también en vez de despejar el de x de acá, ustedes pueden observar que tienen la expresión seno de x por dx, entonces si pasan para allá, fíjense que les va a quedar que menos de u es igual a seno de x de x. Y esta cosita que está acá es la misma expresión que aparece ahí. Por lo tanto, en vez de poner esto, escriben por menos de u. Y ese signo menos sale para afuera. ¿Me siguen? A ver, revisen eso. Sí, profe. Ya, y acá, y esto la saben sacar, porque sería menos u elevado a 5 partido por 5. Ya, voy a seguir por acá. Sería menos u elevado a 5 partido por 5. ¿Pero qué cosa es u? Es coseno de x, por lo tanto va a ser menos coseno a la quinta de x partido por 5. Más la constante k. Y esto es el final del ejercicio. ¿Ok? Fíjense que aquí tienen la respuesta y ahí está el final del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero, les estoy mostrando esto porque aquí aparecen todos los distintos tipos que se les podrían preguntar con sustitución simple. Miren ese, por ejemplo. Este es bien bonito porque la sustitución no es tan natural, digamos. Por lo tanto, yo les recomiendo que hagan todos los ejemplos que aparecen acá. Mire la integral de la tangente de x. ¿Se fijan? Hasta, yo les digo hasta dónde. Revisen esto que está acá, que es con completación de cuadrados. Por ejemplo, si tienen una expresión como esta, si ustedes observan esta expresión, no es por sustitución simple directamente, hay que hacer un arreglín. ¿Cuál es el arreglín? Descomponer esto, el denominador, tal como aparece acá, haciendo completación de cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? ¿Sí o no? Díganme si se acuerdan, si no se los recuerdo. Si yo les voy a recordar mejor. Si me respondo a mí misma. A ver, en el denominador, ¿cómo hacemos? ¿Cómo descomponemos el 2? A ver, me lo voy a llevar me lo voy a escribir y me lo voy a llevar a la pizarra mejor. Solamente me interesa mostrarles cómo se descompone esta expresión, recordar cómo se descompone esta expresión. Ya, miren acá. Tenemos que hacer la integral de dx partido por 2x al cuadrado más 12x más 10. Entonces vamos a descomponer esto que está acá. El denominador nomás, 2x cuadrado. Esto no es descomposición en fracciones parciales, ojo con esto. Es solamente hacer una reglina en la expresión para poder visualizar una fórmula, para poder aplicar directamente una fórmula. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí podemos factorizar por 2, ¿no es cierto? Factor de x cuadrado más 6x más 5.
¿Sí? ¿Sí o no? ¿Esto se puede factorizar dos números que multiplicados den 5 y sumados nos den 6? El 5 y el 1. Más y más, ¿o no? Sí. Ya, pero no es ese el objetivo. La idea es que nosotros no queremos factorizar, porque si factorizamos, este ejercicio tendríamos que usar un método que se llama descomposición en fracciones parciales, y ustedes no tienen ese método. Lo que vamos a hacer es un método para poder usar estas fórmulas. Miren, para poder usar estas fórmulas. Momento. Ya, aquí está el formulario. Ya, estas. Por ejemplo, estas de acá. Fíjense que en los denominadores, para que parezca una constante al cuadrado más una variable al cuadrado, o bueno, o una constante al cuadrado menos una variable al cuadrado, o una variable al cuadrado menos una constante al cuadrado, para caer dentro de la fórmula o 17, o 19, o 20. ¿Ya? Ya, entonces. Vamos a ir a nuestra pizarra y estamos en esto. La idea no es factorizar, sino que es usar completación de cuadrado. A ver, ¿cómo hacemos para escribir esto al cuadrado, cierto? Acuérdense que aquí es x, aquí se pone este numerito que acompaña a x partido por 2. 6 partido por 2 es 3, ¿no es cierto? Y se resta, siempre se resta este numerito al cuadrado, o sea, 9. Estamos trabajando con esto. Y el 5 lo copiamos tal cual. Esto es por completación de cuadrado. ¿Ok? Se llama completación de cuadrado de binomio. Y esto va a ser lo mismo que x más 3 al cuadrado menos 4. ¿Sí? ¿Y ustedes están de acuerdo que esto es lo mismo que nosotros tengamos x más 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado? A ver, revisen hasta ahí para que me digan si están de acuerdo. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora para resolver la integral es lo siguiente. Vamos a ir acá arriba y vamos a tener que esto es lo mismo que la integral de dx partido por 2, paréntesis, y vamos a cambiar. En vez de escribir esto, vamos a escribir lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y la constante un medio puede salir fuera. ¿Ya? ¿Ok? Y para resolver esta integral, nosotros vamos a pensar en la siguiente fórmula. En la fórmula que aparece acá, que la voy a escribir nomás, que en la fórmula, en el formulario es la fórmula, en la fórmula número 20. Voy a escribir acá la fórmula 20. La fórmula 20 dice lo siguiente. A ver, me falta espacio, así lo voy a borrar un poquito acá abajo. Ya, entonces la fórmula 20 dice lo siguiente. Ahí lo subí. La integral de u partido por u cuadrado menos a cuadrado es igual a 1 partido por 2a por el logaritmo natural de valor absoluto de u menos a partido por u más a, más una constante. ¿Ya? Entonces el objetivo es que vamos a tener esta expresión y llegar a algo equivalente a esto para poder usar la fórmula.
Entonces, si ustedes observan, nos tendríamos que tener la variable ahora, listo, entonces por sustitución simple. Entonces uno dice sea, me quedó feo todo eso. Sea u igual a x más 3. El argumento feo, no es tan feo, pero es el más feo de todo. X más 3. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u respecto de x? Va a ser la derivada de esto respecto de x, que es 1, ¿cierto? Entonces, de acá nos va a quedar que de x es igual a de u. ¿Sí? Entonces vamos a nuestra integral y nos queda 1/2 por la integral de du partido por u al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Y visualizan la fórmula? Es la misma, ¿no es cierto? Donde el a en este caso vale 2. Entonces va a ser 1/2 por, y ahora ocupamos la fórmula. Dice 1 partido por 2 por a. Aquí el a vale, en este caso el a vale 2. 2 por 2, 4, por el logaritmo natural del valor absoluto de el u menos a, menos 2, y el u más 2. ¿Cierto? Entonces ahora, como nuestra integral original partió con x, tiene que terminar también con x, aquí la tenemos con u, entonces nos va a quedar 1/8 por el logaritmo natural de ¿qué cosa es u? Es x más 3 menos 2 partido por x más 3 más 2. ¿Cierto? Todavía no le ponemos la constante porque no hemos terminado, porque esto de acá también lo podemos dejar, obviamente es 1/8 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 partido por x más 5 más la constante k. Y eso es el final del ejercicio. O sea, la integral de dx partido por esto, usamos acá completación de cuadrado que la borramos, lo logramos escribir de esta manera para poder usar la fórmula 20. Y nos dio esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. Tienen harto que estudiar, estimados. Tienen harto trabajo, pero tienen hartas herramientas y tienen un montón de ejercicios resueltos para resolver esta parte. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Preguntas? ¿No? Listo, entonces.